Andrea, autor Marcelino Dávalos. Capítulo 1. Y parecértele en lo honrado, ¿has entendido? Pero mi jefe, pregunte a todo el mundo. Yo sé más que todo el mundo, nada voy a preguntar. Media vuelta. El pobre ratón quedóse con un palmo de narices, y hablando con propiedad, atendiendo a las dimensiones de la suya, pudiera bien decirse, con varios palmos de narices. Cuando le acompañábamos en aquella representación, sentimos el frío que invade el alma ante las grandes injusticias. Hacía más de 8 días, el rancho estaba reducido a un poco de caldo y un pedazo de carne sin garbanzos ni arroz. Habíase disminuido a la mitad la ración de pan. Esto despertó el disgusto consiguiente, pues el trabajo, lejos de aligerarse, aumentaba considerablemente. Debíamos derribar un montículo para dejar expedita la calle y con el material del mismo rellenar los baches de las calles vecinas. No era posible dejar así las cosas y por ende resolvimos poner en conocimiento del jefe que buena parte del malestar se debía a Vicente. Remilgo el despensero robaba descaradamente nuestras provisiones para hacer con ellas guisotes y refrescos vendidos a buen precio a sus mismos expoliados. Se lo diríamos al jefe, pues no faltaba más. Allí estaban para eso Samuel, a quien no se anudaba la garganta para decir 3 verdades seguidas, y Fortunato, capaz de ponerle chaparreras al Cristo de Tapachula. Nada. El jefe nos dio con las puertas en los hocicos y fuimos presa de ese frío conocido solo de cuantos sufren hambre y sed de justicia. ¿Han visto? Dijo Samuel. ¿Es o no verdad? Es. Fue honrado mi proceder también. Luego estás convencido de que somos una horda de brutos. Por ser verdad y de honrados el decirlo, no se sigue que nos lo tengan de creer. Chamula acomodaba indiferentemente, al parecer, el remiendo 95 a su pantalón policromo. Pero al oírme y sin poderse contener, suspendió la tarea para interrogar. ¿Qué significan los 25 centavos señalados al operario para entregárselos en 2 mitades iguales, una en pasta y la otra en alimentos? El gobierno dispone de nuestra libertad, nos pide trabajo y nos lo remunera. Luego, ¿esos 13 centavos son muy nuestros? Sin duda. Luego el alimento es debido, también. Luego, si el despensero nos adelanta 3/4 partes de la decena, abusando de nuestros vicios, y se queda con todas ellas a fin de mes, y nos roba las provisiones y las convierte en chimoles, es un ladrón. Y tú y todos nosotros unos marranos, estamos en calidad de esqueletos, y no somos para dar a ese bicho un buen palo en donde le hace remolino el cuero, he dicho. Una aprobación general saludó sus palabras y después nos entregamos con la indolencia de siempre en brazos de la vida inferior. ¿Quién, tirado en el suelo, Natividad con 3 operarios y un soldado, se refocilaba en su pasión del hueso? Llamamos así al juego de dados. Chamula reanudó su tarea, viendo de encontrar lugar donde adherir un nuevo remiendo a su legendario pantalón. Se reía en el corrincho, se murmuraba y discutía, volando de grupo a grupo insultos, palabras obscenas, en tanto que otros, sin aliento siquiera para hablar, por hallarse reducidos, gracias al paludismo, a una pasividad lastimosa, se conformaban estos con rasgar sus llagas o su sarna, y aquellos en organizar una batida contra los piojos de sus andrajos. La despensera, dijo alguien. Con efecto, calle arriba y en dirección a nosotros venía ella. La esposa de Chente, alegre, de andar ligero y breve.
el pelo sujeto como al descuido en la nuca, el rebozo cruzado al pecho a manera de bandoleras, del que jugueteaban las puntas libres hacia atrás a merced del aire. No era hermosa, pero nos lo parecía. Faltaba o sobraba algo en su carita. No sé, tal vez fuera que sus grandes ojos negros de asustadizo aspecto, al ver de golpe la vida, pensaran en escaparse de las órbitas y, sin acertar a salir o entrarse, le quedaron saltones. Quizá chocase en su carita oval de nariz aguileña el aspecto que ésta le daba de figura extraída de algún antiguo y mal ejecutado lienzo. Era ella. Andrea había hasta entonces defendido con su atmósfera a su esposo, del enojo de los expoliados. El polvillo dorado por el sol, interpuesto entre ella y nosotros, la hacía como surgir, no caminar, sino deslizarse. A su espalda, entre el follaje, moría el sol. Nos saludó al paso, pero al contestarle no nos pusimos, según era costumbre, de pie. Debió notarlo. Llevóse la mano a la frente, tal vez para quitar las hebras del pelo que en ella jugueteaban. Quizá para ahuyentar la tristeza producida por aquel anuncio de su desastre. Una cuchufleta de chamula cambió en hilaridad la angustia del momento. Este es el gancho para fracturar la despensa. Por eso está canija. Chente es el tanate para acarrear las provisiones. Por eso está rechoncho. Y llegó a sus oídos el eco de nuestra carcajada y apretó el paso la pobrecita. Su caída era un hecho. Para mí no podía venir a menos tan deliciosa criatura. Ni cómo, si me constaban de cerca, en mi calidad de asistente del marido, sus angustias, sus lágrimas devoradas en silencio, o ya procuraría reconciliar a todos con ella. Capítulo 2. El silbido del gavilán entre los polluelos, el sálvese quien pueda de un naufragio, el grito, los indios, lanzado así de pronto, entre los soldados que cubren las escoltas en los caminos, no producirían dispersión tan desordenada como la ocurrida en ese momento. Dejó Nati los huesos, perdió Chamula el hilo. Yo mismo salté del pedrusco, escabulléndome entre los demás. Era que Chente venía con dirección a nosotros. Vicente, preguntaba un día un aprendiz de pintor a su maestro, ¿por dónde empiezo a copiar este retrato? Por lo que encuentres en él de característico, le respondió. Si tal retrato hubiera sido el de Vicente, el discípulo en cuestión habría empezado a copiarle. Las nalgas eran de verse aquellos descomunales promontorios. Ventrudo, alto, descolorido, como si su hambre de oro le hubiese pigmentado la piel con el color del metal amado. Ojos lánguidos, pelo rebelde y lacio. Era, según Felipe, de los de mascada en mano, paso corto y bien meneado. Una llaga social, un donadie transformado en señor gracias a un magnate. ¿A dónde se encaminaron los demás por no saludarle? No lo sé. Yo me encaminé a su casa. A esas horas empezaba mi trabajo y había mucho por barrer y no menos por sacudir. El delantal blanquísimo, las mangas de la blusa remangadas hasta el codo, risueña en medio de los operarios ayudantes de su faena, estaba Andrea. Nerviosa, ágil, repartiéndose en todo. Si los tamales tenían su punto, si era o no bastante el azúcar de los refrescos, si el aspecto de los dulces provocaría a los chicos a guluzmear. Momentos después, cada vendedor por su lado y a comenzar el aseo de la casa. Ese era de mi incumbencia. Alabado sea Dios, dijo Andrea, y se dejó caer en la silla de extensión, doblados los brazos hacia arriba.
y descansando su interesante cabecita en las palmas de las manos, dejó vagar su vista en el techo. En tanto, golpeaba nerviosamente el suelo con el tacón de su botina. Sin interrumpir el pensamiento que en ese instante le intrigaba, y por decir algo tal vez, me preguntó: ¿de dónde eres? De Cosamaloapan. Y no y estás aquí desde hace 2 años, 5 meses y 6 días. Ha de faltarte poco. No, señora, me sobra mucho. No comprendo. Cuando me refundieron a operarios, me faltaban 9 meses para cumplir, y aún no cumplo. ¿Por qué? Para la vida pasa el tiempo. Por eso se vuelve uno viejo. Para los muertos se cuentan los días. Por eso botan los huesos de quien no tiene sepulcro en propiedad. Para los refundidos a operarios no corre el tiempo. Cuando me levanten esta sentencia económica y hayan transcurrido 3 o 4 años, me faltarán para cumplir mi enganche como soldado los mismos 9 meses. Y cuando cumplas vas a dedicarte a leer y pensar mucho. ¿Estabas entre los manifestantes?, preguntó con intención. Sí, le respondí sin inmutarme. Hiciste muy mal, tú no lo ignoras. Nunca he aprobado esto. Era preciso haberme casado y venir al territorio con todos mis años para saborear la luna de miel, convertida en maritornes de toda la Juanada. Ya ves cómo hablo claro, y también leo, y también pienso. Pues sé quién era Maritornes, y se repatingó en la silla de extensión, doblado sus brazos hacia atrás, descansando en las palmas de las manos su interesante cabecita. En tanto golpeaba el suelo nerviosamente con el tacón de su botina. ¿Quién hubiera sido operario en ese instante? Era ella, la reina. Ya lo contaría yo a gritos a cuantos quisieran oírme, pues no faltaba más. Los pasos de Vicente. Luego, su voz aguardentosa, la cena. Sin saludar casi, ocupó la cabecera de la mesa, poniéndose a leer un periódico. En tanto, la gentil mujercita servía la sopa, y empezó la letanía de siempre. Si no habían puesto bastante pimienta al asado, que en otra ocasión le añadiesen un si es, no es de cominos, si el flan estaba pasado de punto, y todo ello sin dejar de engullir, y listo en la mano el bocado, pronto a mezclarse con el que en aquel momento masticaba. Se hará mañana, respondía la dulce Andrea, solícita por adivinarle el pensamiento. Ya después, cuando él terminara, cenaría ella. Esto ocurría siempre. Una vez concluida la cena, y tras un silencio largo, muy largo, atropellando las palabras a causa de los revueltos, dijo Vicente, procurando oírse a sí mismo: hoy cumple años el jefe de haberse encargado de la corporación, y con ese motivo le tengo preparado un agasajo popular. Te vistes, yo vendré por ti, pues cuando pasemos por la barraca has de lanzarle sus 3 vivas. Me tiene muy sin cuidado el viejo, pero eso viste, ¿comprendes? No sale bien. Con una, pues no faltaba más. Aquí yo mando. Y me salí del cuarto. No quise oír el resto. Salí porque otra vez, sin darme cuenta de ello, tenía mi mano dentro de la blusa, oprimiendo con fuerza la cacha de mi faca. Salí en busca de aire por si así lograba ahuyentar aquel mal pensamiento, el de siempre. Vagué por las 3 o 4 calles en embrión de la ciudad. Vagué por las veredas practicadas en la maleza que conducen a los jacales al azar dispersos. Capítulo 3. ¿Cómo negarlo? Fue todo lo que se llama echar la casa por la ventana. El bajareque y guano parecían remozados. Linternas de todos estilos y farolillos venecianos revoloteaban locos
amenazando apagarse a poco de arreciar el viento. Ese día hubo de quedarse muy bien escrito en la memoria del más desmemoriado. La noche misma contribuyó a prorrata, dándonos una luna que ni de encargo. El aire disminuía el calor y sobre todo ahuyentaba el mosco. Un poblado en plena fiesta, ebrios los jacales y ebrios también sus moradores, pocos de gusto, los más de caña. Mezclada entre los grupos veíase tal o cual mujer. Es de advertir su escasez en el territorio, y aunque esto es un mal, ya que quien una tiene, para todos la tiene, no dejas de ofrecer sus ventajas. El vacilo de Otelo es desconocido en el territorio. Ajos y tasajos por allí, abrazos, protestas de amistad, lágrimas y recriminaciones por allá, cantos, gritos, una zambra. Detengo a este y al otro para preguntarles por Felipe o Samuel, y fue la marejada quien se encargó de conducirles hasta mí. ¿Quién trae los triquitraques? Lista la flauta, afinar la guitarra y en marcha. Primero por la Plaza de la Constitución, después por la calle de Hombres Ilustres. La llamamos así porque en ella viven el borrachín del juez de letras, la maestra de escuela, querida de todo el pueblo, hembra de pelo en pecho, y el boticario. Restablecióse el orden al llegar frente a la casa del jefe de la corporación, y como la orquesta tuviera unos días solamente de organizada, discutíase con toda formalidad cuál sería la pieza más a propósito en tal ocasión. El corazón en la mano, los cantos del soldado, los suspiros de Nacha, esa. Abrimos paso a los músicos procurando retirar a las mujeres de las inmediaciones de la casa del jefe, pues no cesaban de largar sus palabrotas. A ellas, esto y lo demás allá, y a todos nos pasaban por quién sabe qué parte. Dio principio la música y allí fue el gritar. Oh, fortuna, no estaba Andrea, claro, no había nacido para ser cirigañas. Este busca la forma de meternos a su Andrea por el ojo derecho. Mírenla, ¿qué tal? Más bien llevada a rastras y no conducida por su marido, atravesó por entre el grupo de mujeres Andrea, con su enagua limpia. Atravesó por entre nosotros después, ni un saludo al pasar. Me percaté de cuando Vicente la oprimió el brazo con ira salvaje. Adiviné las palabras y las desvergüenzas deslizadas de fijo en sus oídos. La infeliz, a más no poder y haciendo de tripas corazón, lanzó al jefe los 3 vivas, susodichos, coreados de muy mala gana por nosotros. Y otra vez, llevada a rastras más que conducida por Vicente, se alejó Andrea con dirección a su casa. Le seguí. Yo dormía en el almacén inmediato. No bien hubieron cerrado su puerta, escuché un golpe seco. Después, un ay, capaz de partir el alma. Más golpes y la voz de Vicente. Calla, condenada. Por tu culpa perderé mi posición. Eres una. La pobre Andrea recibía una pateadura de aquella mala bestia. Poder desconocido. Contén las manos que oprimen puñales, como contuviste esa noche la mía. Cuando la justicia mantiene en ocio su espada, nadie se extraña si el puñal entra en acción. Nuevamente, sin darme cuenta, tenía mi mano requiriendo la faca. Púseme en pie y tambaleándome como ebrio, zumbándome los oídos, me dirigí a su cuarto, salvándome de fijo la oleada de aire frío al azotar mi faz. El cielo, impasible, parecía recrearse en la contemplación de la noche de plata. Allá en el monte, quizá dormitaba la sombra celosa de la noche blanca, acurrucada en el ramaje para que no la importunase. Aspiré a mi sabor el aire puro y agitando nerviosamente el brazo, arrojé la faca, lejos, lejos. Al hendir los aires, silbaba extrañamente.
Protestando de mi cobardía, fue a unirse a la sombra que allá en el bosque, acurrucada bajo el follaje, esquivaba la luz de la noche blanca. Media hora más tarde, llenaban la quietud de la casa los ronquidos de Vicente. Apenas sí de vez en cuando destacábase como una sonoridad de cristal el acento plañidero de la pobre criatura, añorando tal vez sus alegres y ya pasados días, envidiosa sin duda de nuestra desgracia. ¿Por qué no? Y envolví en las sábanas mi cabeza, mareada por el ir y venir de mis ideas. Procuré conciliar el sueño, bien convencido de que los terminajos, honradez, probidad, etcétera, no pasaban de ser una añagaza para ser practicados por lo menos en lugares donde los reconocidos oficialmente por honrados eran de la calaña de Remilgo. Chan, Santa Cruz, 1906.